Gloria a Dios todavía. No lo oí. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía? Vamos a las escrituras. Acompáñeme, por favor. Vaya conmigo a Romanos capítulo 13. Vamos a estar leyendo el versículo 12. Romanos capítulo 13. Vamos a leer el versículo 12, por favor. Dice así la palabra del Señor: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Esta mañana vamos a tratar de cerrar primero el segundo tema de la armadura de Dios que arrancamos el domingo pasado. Pero también vamos a tratar de concluir toda la serie de la guerra espiritual que hemos venido hablando. Arrancamos el mes de junio, pero el tiempo no nos alcanzó para ver todos los aspectos de guerras espirituales. Por lo que nos va a servir hoy para poder cerrar esta serie. Acompáñeme a Efesios capítulo 6, versículo 17 y 18. Vamos a leer 6:17. Ahí está la armadura de la que hablamos la semana pasada. La parte que nos falta. Dice 6:17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La semana pasada le dimos un vistazo a la mayoría de las partes de la armadura de Dios. Y debo recordar que dijimos que el apóstol Pablo enfatiza que los creyentes deben vestir toda la armadura de Dios. No solo una parte, sino toda la armadura de Dios. Y entre las partes de la armadura vimos el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. 5 partes de la armadura de Dios. Hoy nos vamos a detener para ver las últimas 2, aunque me parece que me voy a quedar en una porque es tan amplia que no quiero dejar detalles que se me escapen. La espada del Espíritu y la oración son las 2 armas que tienen que ver con la ofensiva, con la manera de atacar que debemos de tener los creyentes, y que ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, no se trata de atacar y pelear entre los hermanos. Se trata de atacar y pelear contra el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos 3 enemigos en común, de los cuales debemos estar listos para pelear contra ellos. El diablo, que el Señor lo reprenda. El mundo es otro enemigo que tenemos que vencer. Y número 3, nosotros mismos. La naturaleza humana y caída que se resiste a hacer la voluntad de Dios dentro de nosotros. Ese es un enemigo fuerte en realidad. Es un enemigo que no siempre lo vemos como enemigo. A veces lo abrazamos tanto que parece nuestro colega y nuestro amigo, pero que en realidad es un enemigo que nos está estorbando. Es un enemigo que está deteniendo la obra de Dios en nosotros mismos. Pero
Pero hoy que vamos a ver esta arma poderosa, la espada de dos filos, la espada del Espíritu, es interesante que usted note que esa misma espada sirve para los tres enemigos. ¿Por qué? Ejemplo tenemos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de cómo usó la espada de dos filos para defenderse de todo ataque del diablo. Allá en el desierto, Mateo capítulo 4, encontramos cómo el diablo quiso atacar a nuestro Señor Jesucristo, y la arma que el Señor Jesús usó en contra del diablo fue la espada, fue la palabra del Señor. Por eso usted ve que cuando el Señor se defendía, siempre decía: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús mismo no profirió ni una sola palabra que no estaba escrita en la Biblia. Nosotros nos damos el lujo de tratar de defendernos contra el diablo con nuestros propios razonamientos, nuestros propios argumentos, nuestra propia ideología, nuestros propios pensamientos, y con razón salimos perdiendo en la batalla. ¿Por qué? Porque estamos usando nuestros propios medios y no los medios de Dios. Ahora bien, si usted quiere seguir perdiendo batallas, siga igual, no tenga pena, va a seguir perdiendo las batallas. Pero si usted quiere realmente ganar las batallas, cambie su mente, cambie su corazón y empiece a usar los recursos de Dios, la armadura de Dios y la palabra de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? A mí me encanta ver cómo el Señor Jesús, siendo Dios y siendo, por ejemplo, siendo nuestro ejemplo máximo, no habla ninguna palabra que no estuviese escrita. No habla ninguna palabra que no estuviera ya en las escrituras. Los 3 versos que utilizó el Señor están en el Antiguo Testamento. Él estaba usando la palabra del Señor. Pero cuando desconocemos la palabra, entonces no nos podemos defender ni de lo que el diablo nos dice, ni de lo que el mundo nos dice. No hayamos que responder. Y entonces empezamos a usar palabras como: sí, diablo chuco, andate. ¿Y qué se va a andar yendo, hermano? ¿Qué se va a andar yendo? Sí, diablo, es que el diablo. Y usamos hasta palabras incorrectas, palabras ofensivas. Ni el Señor ni el arcángel Miguel profirieron palabras fuera de serie, fuera de las escrituras. Nosotros tenemos que apegarnos a la palabra si queremos defender nuestra vida de manera adecuada. ¿Cuántos dicen amén? Pero acompáñenme a ver esta mañana. Son varios ángulos que ver de la escritura, y en Hebreos 4:12 hay un ángulo por el que preferiría hoy irme por causa del estudio. Serían muchos ángulos a ver de la palabra, pero quiero irme por lo que Hebreos 4:12 nos enseña. Oiga lo que dice ahí, Hebreos 4:12. ¿Lo tiene, hermano? Dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos,
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De este pasaje en esa escritura hay por lo menos 4 características de la palabra de Dios, de esa espada que necesitamos en nuestras manos. Y esas características debemos conocerlas y entenderlas. En primer lugar, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva. Diga conmigo, la palabra de Dios. Un poquito más fuerte. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa que la palabra de Dios sea viva? Hay 2 ángulos que se necesitan ver de esta palabra viva. El primero tiene que ver que la palabra de Dios es viva porque tiene vigencia eterna. Es decir, no importa cuántos hace miles de años que se escribió la Biblia, sigue teniendo vigencia hasta el día de hoy y tendrá vigencia el día de mañana. Porque el cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor seguirá vigente todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la razón por la que la sociedad y el mundo entero está tan de cabeza en el mundo. Porque los grandes pensadores y sabios de nuestro tiempo piensan que la sociedad, a medida que va evolucionando y cambiando de época, deben irse adaptando a nuevos principios, a nuevos fundamentos, a nuevas ideologías, a nuevas formas de pensar. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos da a entender que nuestro Creador dejó fundamentos bíblicos que rigen la conducta y la manera de vivir de los santos. Cuando desechamos esos principios y tomamos los principios humanos, con razón el hombre se sigue haciendo pedazos todos los días de la vida. ¿Por qué? Porque lo que va a sostener al hombre por la eternidad es la palabra viva que fue dada por Dios al principio y que permanece por la eternidad, porque esa palabra es el mismo Cristo encarnado que vino a la tierra a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él es la palabra viva. ¿Cuántos dicen amén? Y nunca pasa de moda. Nunca pasa de moda. Hace más de 2000 años que el apóstol Juan escribió: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 2000 años y sigue siendo vigente, porque la palabra de Dios no pasa. ¿Cuántos dicen amén? Hace más de 4000 años, 3000, 4000 años, se escribió Génesis. Moisés escribió varios libros y siguen siendo vigentes hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la palabra viva es que jamás la palabra de Dios pasa de moda. La palabra de Dios es para todas las épocas, para todas las edades y para toda la humanidad de los confines de la tierra. El hombre ha desechado los principios bíblicos, pero bienaventurado el que recibe la palabra de Dios en su corazón, porque esa palabra lo hará permanecer eternamente hasta que Cristo venga. Dele un aplauso al Señor si se anima, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, si usted me acompaña a Primera de Pedro 1:23, note por favor que la palabra del Señor
nos hizo renacer y permanece para siempre, dice la Biblia. Dice la Escritura, Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos. ¿Cuántos son renacidos aquí? Renacido quiere decir que volvió a nacer. Eso quiere decir renacidos. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Para cuánto, hermano? ¿Para el domingo? ¿Para un año? ¿O permanece para siempre? La palabra es viva porque permanece para toda la vida. Pero el segundo aspecto o el segundo ángulo de esa palabra viva es que cada vez que usted y yo recibimos una palabra de Dios, produce vida en nuestro interior. El pecado produce muerte, pero la palabra de Dios produce vida. No lo oí. Ahora, ¿por qué es tan importante eso? Porque al entender que la espada de Dios, fíjese, hermano, que la espada de Dios es para producir vida en nosotros, entonces vamos a atesorar y amar esa palabra y vamos a buscar esa palabra, hermano, sea lo último que haya sobre la faz de la tierra. Vamos a buscar esa palabra. Por eso la Biblia dice que en los últimos tiempos mucha gente tendrá comezón de oír la palabra de Dios, pero ya no la van a encontrar. Ya no van a encontrar la palabra verdadera. Eso fue lo que les atrajo a la gente del tiempo de nuestro Señor Jesús, porque cuando Jesús hablaba viva, hablaba palabras de vida, palabras que alentaban, que hermano, que traían paz, traía consuelo, traía vida al corazón de los oyentes. Y dice, este habla con autoridad y no como los escribas, porque aquellos hablaban y no traía nada, no producía nada en la vida de los seres humanos. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios produce vida. Fíjese que en Juan capítulo 6, verso 63, hay un texto interesante hablando acerca de la vida. Dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Cuántos tienen carne todavía? Aleluya. Para nada, no aprovecha para nada. Y sigue diciendo, las palabras que yo os he hablado son espíritu. ¿Y son qué? Y son vida. La palabra de Dios tiene la capacidad, hermano, de hacer renacer de nuevo, y tiene la capacidad de volver lo muerto en vida. Oiga esto. Tiene la capacidad de volver lo muerto en vida. Por eso allá en Ezequiel dice Dios al profeta, le dice, profetiza a los huesos secos y muertos, profetiza y diles que en Dios hay vida. Dice que el profeta empezó a profetizar palabra, y dice que los huesos se empezaron a juntar unos con otros, y luego que se habían juntado, los tendones empezaron a unirse, empezó a haber carne, empezó a haber músculo, empezó a haber piel, y aquel montón de huesos secos volvieron a la vida por la palabra del Dios de los cielos. La palabra de Dios trae vida. Mire, hermano, muchas veces usted y yo entramos por esas puertas y traemos partes muertas en nosotros. Traemos partes muertas, partes de la carne que no sirven, que no le agradan a Dios. Venimos pensando en lo terrenal,
Venimos pensando en que me cae mal aquel, aleluya. Venimos pensando en que, ay, si me hubiera quedado, hubiera descansado otro ratito. La carne. Ay, si me hubiera quedado hoy domingo, más que es el único día que descanso. El mejor descanso para su alma y para su espíritu es estar en la presencia del Dios vivo, porque ahí hay verdadero descanso para nuestras almas. Y entonces viene uno un poco como con cosas muertas, y la palabra empieza a producir vida en nosotros. Empieza a producir vida. Fíjese que el texto que acabamos de leer, Juan 6:63, es un preludio, es decir, es una parte antes de que en el verso 66 dice: y muchos de sus discípulos desde aquel día dejaron de seguir al Señor. Les acaba de decir en el verso 63, acaba de decirles: las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Ahora vea el verso 66, por favor, si me lo pones ahí, hermano. Juan 6:66. Y mírenlo, el gran contraste que hay ahí. Juan 6:66. Aleluya. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Les acaba de decir Dios que la palabra de él es espíritu y es vida. Y oyeron eso y se empezaron a ir. Hágame usted el favor, hermano. ¿Quién entiende ese contexto? ¿Quién entiende esa reacción? Solo puede haber esa reacción cuando tus motivaciones de seguir a Jesús no son las verdaderas. Solo puedes tener una reacción de ese tipo cuando tu motivación de seguir a Jesús no es la correcta. En la Biblia habían, por lo menos, podían haber muchos más, pero en la Biblia por lo menos se detectan claramente 3 tipos de seguidores de Jesús: los que lo seguían por los milagros y por las necesidades que eran suplidas en su vida; por los que les gustaba el milagro de multiplicación de pan, y se multiplicaba el pan, y entonces se miraban el uno al otro: hoy vamos a comer bien. Hoy sí, decía, hoy sí. ¿Trajiste canasta? ¿Trajiste bolsa? Yo no sé si usted ha conocido a alguien que cuando va a comer al restaurante siempre lleva bolsa. Aleluya. ¿No? Bueno, yo sí he conocido. Allá en El Salvador. Aquí no. Pues siempre llevaba bolsa para llevarse lo que pudiera. Pero entre los que seguían a Jesús habían seguidores que lo que querían ver era cómo multiplicaba el Señor el pan, cómo multiplicaba el Señor los peces, cómo hacía milagros, cómo sanaba, cómo hacía eso y cómo satisfacían sus necesidades. Hay necesidades de todo tipo, pero seguir a Jesús no debe de ser porque te supla la necesidad, porque el día en que Jesús no lo haga, te vas a ir. Míreme para acá, por favor. El día en que Jesús no supla tu necesidad, te vas a ir. Aleluya. Número 2. El otro tipo de seguidores eran el estilo fariseos y escribas, que esos iban solo a cuestionar en qué se equivocaba Jesús. Iban a revisar la teología de Jesús. Iban a revisar qué palabra se equivocaba. Esa está mal aplicada. No, ahí no está aplicando la hermenéutica. Aleluya.
Ahí no está aplicando la correcta interpretación de las escrituras. Iban a revisar en qué fallaba, cuál era el error de Jesús, qué error cometía el Señor. Lo estaban siguiendo, ¿cómo no? Pero lo estaban siguiendo con una mala motivación. Se fueron. Pero los que lo estaban siguiendo, el tercer grupo, los que lo estaban siguiendo de corazón puro, le dijeron al Señor, cuando el Señor se quedó solo, porque usted puede revisar ese capítulo en la casa, ahorita no, en la casa lo ve, y va a ver usted que cuando el Señor empezó a ver que se fueron solo los que lo seguían por necesidad, se fueron los fariseos y los escribas, y solo se quedó el mismo grupito de siempre, ¿verdad? Los 12 y algunos más quizás. Y entonces el Señor se vuelve hacia ellos y les dice: ¿y ustedes qué? ¿Qué de qué? Le dijeron. No, eso no dice ahí. Dice: ¿y ustedes se van a ir también? Y entonces Pedro le dice: Señor, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes ¿qué? Palabras de vida. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios produce vida. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? No busques a Dios solo como el Dios bombero, el del 911, el que llega a tus emergencias. No lo busques solo para que te sacie la necesidad, y menos lo busques como los fariseos para ver qué error hay. No lo busques de esa manera. Búscalo porque Él es el único que tiene palabras de vida eterna que puede salvar tu alma. Dele un fuerte aplauso al Señor. Palabras de vida. Ah, qué maravilloso es, hermano, cuando le permitimos al Espíritu de Dios escribir una verdad en las telas del corazón, y se vuelve, hermano, una ley espiritual en nuestros corazones. Por eso es que se llama viva. La palabra de Dios es viva porque permanece para siempre y porque produce vida. Número 2. La segunda característica de Hebreos es que dice que es viva y eficaz. La segunda palabra. La segunda característica es eficaz. ¿Qué significa que la palabra de Dios sea eficaz? Significa que la palabra de Dios cumple poderosamente y fielmente los propósitos eternos de Dios en tu vida. Eso es que la palabra es eficaz. Mira, hermano, Dios va a cumplir su palabra en tu vida. Si eres hijo de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Dios va a cumplir su palabra en tu vida, aunque tenga que arrastrarte. ¿Me oyó bien eso? Aunque tenga que arrastrarte. Ay, hermano, pero yo no quiero que me arrastre. Pues déjese que le aplique Dios la palabra. Porque Dios no está buscando arrastrar a nadie. Pero la Biblia dice en Hebreos que el que es hijo, ¿qué dice, hermano? El que es hijo es disciplinado por Dios. Y la disciplina casi siempre la vemos como un juicio. No, la disciplina no es un juicio. La disciplina es una corrección para que volvamos al camino precioso del Señor. ¿Por qué? Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué nos vuelve al camino del Señor? Porque recuerde, estamos batallando contra el diablo, que el diablo a veces nos echa zancadilla, nos pone una trampa, nos lanza una mentira, nos provoca una situación difícil. Estamos peleando con el mundo, que el mundo también ofrece lo suyo, ofrece desvíos, ofrece atajos que parecen buenos, y de repente tomamos una vía que no era la correcta. Pero es que se veía tan bonita, hermano. Sí, pero no todo lo que brilla es oro.
no todo. Y además de eso, estamos peleando contra nosotros mismos, que nosotros en realidad, hermano, somos una firmita andando. Nosotros somos gente complicada en nuestro interior, porque tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza nueva, que es en Cristo Jesús, pero también tenemos la naturaleza vieja, la naturaleza adámica. Cristo, dice Corintios 15, Cristo nos heredó el espíritu vivificante, pero Adán nos heredó el alma viviente. Esa alma es la que se resiste a hacer la voluntad de Dios. Esa alma es la que a veces uno le dice a Dios: pues hoy no quiero ir al culto. Pero ¿y por qué no quieres? Es que no quiero. Que me hable el pastor si quiere. Aleluya. Mire pues, mire. Como que a veces se atranca nuestra alma, hermano. Como que a veces se traba nuestra alma. Pero es nuestra vieja naturaleza la que se atranca. Entonces viene Dios y dice: bueno, la palabra de Él siempre cumple su propósito en nuestra vida. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11 dice de la siguiente manera. Isaías 55 dice, este versículo me encanta a mí, hermano. 55:10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar. Oiga esto: la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios siempre cumple su propósito? Sí, la palabra de Dios siempre cumple su propósito. En un tiempo, en medio tiempo o en otro tiempo. Pero la palabra de Dios va a cumplir su propósito. De ahí viene la importancia de que a nuestros hijos, ¿cuántos tienen hijos aquí? Levanten la mano los que tienen hijos. No sé qué edad tiene su hijo, pero mientras más temprano es, qué mejor que sembrar la palabra de Dios en ese corazón, por pequeño que sea. Por chiquito que esté el niño, empiece a sembrar palabra de Dios para que cuando sea grande no se pierda del camino, sino que se permanezca en ese camino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque resulta, hermano, que la palabra de Dios es tan poderosa que usted puede estar recibiendo hoy una palabra que le va a servir dentro de 2 meses, que le va a servir dentro de 4 meses, que le va a servir dentro de 1 año. Si no le sirve hoy, te servirá mañana. Por eso usted y yo debemos estar listos, agarrar la palabra y meterla en los graneros de Dios en nuestra vida, pues meterla en los graneros, para que cuando venga el tiempo de escasez, cuando venga el tiempo de prueba, usted tenga de dónde echar mano. Lo más pequeño del mundo nos enseña sabiduría, dice Proverbios. Hasta las hormigas nos enseñan a nosotros, hermano. Las hormigas se proveen de alimento en tiempo de ¿qué, hermano? En tiempo de verano, para que cuando vengan las tormentas, ellas no tengan que salir a buscar comida. Ya tienen todo el alimento allá abajo, hermano. Y en el tiempo de la tormenta, mire, hermano, están cayendo pero tormentas, deslaves enteros, y ellas risa y risa allá abajo, comiendo grano nuevo. ¿Por qué? Porque estaban provistos.
quizás este mensaje, esta palabra, no te va a servir hoy, pero te va a servir en su tiempo. Porque Dios cumple su propósito en esa palabra. Cuando dicen amén, denle un fuerte aplauso al Señor. Usted dirá, no, hermano, yo renuncio a pasar por pruebas. Ay, Dios, hermano, ¿y cómo va a renunciar a eso? ¿Cómo va a evitar las crisis y las pruebas en su vida? Esas no las puede evitar. Esas van a llegar, porque son necesarias en el camino para probar nuestro corazón, para formar nuestro carácter y para, hermano, afirmar nuestra dependencia con el Dios de los cielos. Solo así aprendemos en la vida secular. Jeremías capítulo 23 verso 29. Tanto cumple el propósito de Dios la palabra, y conoce Dios nuestro corazón. Fíjese, hermano, que a Jeremías le dieron a entender que la palabra de Dios es como fuego, dice Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Fíjense, allá en Hebreos el Señor compara la palabra con la espada de dos filos, y ya vamos a ver por qué. Porque es viva, porque es eficaz, y después dice porque es cortante. Ya vamos a ver esa parte. Pero aquí en Jeremías dice que la palabra de Dios es como fuego, y que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? En el mundo y en nuestro caminar diario, muchas veces el enemigo logra sembrar cosas que no son de Dios en nuestro campo. Dice la Biblia, hablando de una parábola del trigo y de la cizaña, ¿se acuerda? Dice, y en la noche, cuando todos los hombres dormían, dice, vino el malo y sembró semilla de cizaña en el corazón. Y cuando se despertaron, había trigo, pero también había cizaña. Mire, ahora, ¿cómo se elimina esa cizaña del corazón? Con el fuego de la palabra. Solo el fuego de la palabra puede quemar la hierba mala. ¿Usted conoce la hierba mala, hermano? En los terrenos, en la yarda sale y no la siembra uno, ¿va que no la siembra? ¿O usted siembra hierba mala? No, hermano. Pero todos los años tiene uno que batallar en la yarda, tiene que batallar en la grama, en el patio de su casa. Todos los años hay que meter algún tipo de semilla que fertilice, pero que mate la hierba mala, que la queme. Hermano, ¿sabe cómo se quema toda hierba y toda siembra del maligno en nuestro corazón? A través del fuego de la palabra del Espíritu Santo. Es la única manera, porque nadie la puede arrancar. Esa no la puede arrancar nadie. Humanamente no se puede arrancar. Porque si trata de arrancarla humanamente, lo más seguro es que se va a pasar llevando trigo también. Solo el Señor puede hacer la obra maravillosa de arrancar lo que no es de Dios y arrancarlo de nuestro corazón. O no le pasa a usted, hermano, que en el camino se desanima. ¿O no le pasa a usted que en el camino se amarga? ¿O no le pasa a usted que en el camino de repente dice, no, mejor ya no quiero? ¿Qué es lo que pasó? Algo se le sembró. Y solo la palabra de Dios la puede quemar. Aleluya. Míreme para acá, por favor. Solo la palabra de Dios la puede quemar. Nadie más. Porque al final de los tiempos, Pablo
Pablo, hablando del final de los tiempos, dice, miren hermanos, todos tenemos un solo fundamento, y ese fundamento se llama Jesucristo. Pero cada uno, dice, mire cómo sobreedifica y da los materiales de la edificación. Los humanos, heno, hojarasca y madera. Esos son recursos humanos naturales que se queman. Pero los otros materiales son oro, plata y piedras preciosas. En el final de los tiempos, dice, todas las cosas que hemos hecho y todas las cosas que hemos dicho van a ser probadas. ¿Por qué? Por el fuego. Por el fuego. Entonces, ¿por qué hoy? Hoy, porque Jeremías no está hablando de mañana. Jeremías está hablando de hoy. Mi palabra es como fuego. Porque lo que el Señor nos está diciendo es, para que antes que llegue el día de la prueba final, donde todo sea probado, ahora te puede ser probado por la palabra, para que pueda ser arrancado y quemado de nuestra vida. Hoy, no cuando lleguemos en aquel día. Hoy tenemos que arrancarlo. Hermano, usted y yo debemos de considerar muy bien qué vamos cargando en nuestra vida todos los días. Si vamos cargando odio, si vamos cargando resentimiento, si vamos cargando amargura. Es hoy que debe de ser probado nuestro corazón y no en aquel día. Por eso la palabra de Dios es fuego, porque puede consumir lo que no sirve de Dios en nuestra vida, que lo queme la palabra de Dios en nosotros, para que cuando lleguemos en aquel día, nuestra vida ya vaya limpia delante de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor, sí, Señor. Vaya, mire pues. Vaya. Entonces hay corazones que necesitan el fuego de Dios para limpieza. Fíjense. Pero hay otros que necesitan martillo. Míreme para acá, por favor. Y dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Cuando uno va a revisar el hebreo de la palabra martillo, no está hablando de un martillito, hermano, así como los que usamos para clavar un clavito, ¿eh? Voy a poner un cuadro en mi casa y entonces hasta la chancleta usamos, hermano, porque es un clavito así, ¿ve? No. ¿Qué se usa para quebrar piedra? ¿Se ocupa un martillito? No, se ocupa una almaganota para poder quebrar la piedra. Y es que fíjese que a veces nosotros venimos así, usted, puras piedritas, pero no chiquitas. A veces nuestro corazón se ha puesto tan duro que la palabra del Señor necesita quebrar y doblegar y llevar hermano, a pedazos nuestro corazón para hacerlo de nuevo a través de su Espíritu. Dele un fuerte aplauso al Señor. Solo Dios puede hacer eso, hermano. Solo Dios puede quebrar la piedra de nuestra dureza, como se los dijo a los judíos de aquel entonces. Cuando les digo, si oyereis, y note la referencia que usa, la palabra y la dureza. Dice, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Porque muchas veces traemos el corazón duro y lo único que puede quebrar nuestra dureza es la palabra del Señor, no otra cosa. Si es otra cosa, vamos a salir dolidos. Si es otra cosa, vamos a salir
incómodos, heridos. No, pero si es la palabra, mire hermano, a mí me encanta saber que la palabra de Dios, aunque te parta en dos, siempre te trae vida. Mire, la palabra de Dios, aunque te pase llevando, te haga trocitos y te haga pedacitos, siempre produce vida en el creyente. Cualquier otra cosa te produce dolor. Cualquier otra cosa te produce herida. Cualquier otra cosa te produce incomodidad. Te produce molestia. Por mí lo dijo el pastor. Y le hace así, mire. Por mí lo dijo. Eso es que estás oyendo palabra humana. Estás oyendo palabra humana. Pero si logras oír entre todas mis palabras, logras oír la palabra que Dios trae. Esa palabra, aunque te parta en Dios, aunque te haga pedazos por dentro, vas a saber que va a traer vida en tu corazón y te va a hacer una nueva persona. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Vaya, pero si eso le parece poco, resulta que la espada de dos filos, dice: mi palabra es viva y eficaz. Pero dice, y es cortante. ¿Y sabe qué significa la palabra cortante? Significa que tiene la capacidad de, la Biblia tiene la capacidad de profundizar, de cortar y de separar en pedazos. Eso es lo que hace una espada. Profundiza, hiere y separa en pedazos. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto, hermano, porque dice la Biblia que penetra, ¿hasta dónde, hermano? Dice que corta el espíritu y el alma. Algunos intérpretes han creído que es la separación entre el espíritu y el alma. Otros lo interpretan que la espada del Señor parte el alma y parte el espíritu. Y penetra, dice, ¿hasta dónde? Hasta los tuétanos de los huesos. ¿Qué es el tuétano del hueso? Es el centro del hueso, la carnosidad pequeña, la médula ósea, donde está, hermano, esa pequeña carnosidad. Pero ¿qué hay más adentro de eso? Ya no hay nada. Ya no hay nada. ¿Sabe qué quiere decir? Quiere decir que cuando la palabra de Dios corta y profundiza hasta el tuétano de los huesos, es porque desde ahí va a arrancar de nuestra vida toda obra mala. En otras palabras, no importa dónde se aloje en tu vida o en mi vida la maldad, la palabra de Dios va a llegar hasta lo más profundo de tu corazón y va a arrancar desde ahí, va a arrancar toda obra mala. Todo lo que no es de Dios va a ser arrancado desde ahí. Porque mire, hermano, la maldad se puede alojar hasta lo más profundo de nuestro ser. Se mete hasta allá. Entonces la palabra de Dios es cortante, dice. Es cortante porque profundiza, oiga, hiere y separa lo bueno y lo malo de tu vida. Y estando en esa condición, es que tú decides qué hacer con lo malo que descubriste. Con lo malo que el Espíritu, que la palabra te descubrió, tú decides qué hacer. Si lo pones en el altar o te lo vuelves a llevar para tu casa. Aleluya. La mejor decisión es dejarlo en el altar y decirle al Señor: Señor, aquí está todo lo que no me sirve. Te lo dejo aquí, Señor.
A Dios tampoco le sirve. Pero Él sabe qué hacer con eso. Tú y yo no sabemos qué hacer con eso. Tú y yo nos está matando esa cosa usted. No vaya a ser usted como aquel ejemplo que ponía mi pastor allá en El Salvador, de aquella mujer que iba de camino al mercado con su canasto de venta, verduras, no sé qué llevaba ahí. Llevaba el canasto ahí. Y entonces le dijeron en el camino, se encontró un motorista con una troca, un pickup. La encontró en el camino y le dijo: súbase, la llevo hasta el mercado, súbase. No, yo camino. No, véngase, súbase, yo la llevo, va a ver que es más fácil. Se subió al final de tanto ruego. Se subió la señora con el canasto y arrancó el señor. Pero allá a medio camino vio por el retrovisor para ver cómo iba la señora. Y resulta que la señora iba sentada en la troca, pero llevaba el canasto en la cabeza usted. En todo el viaje llevaba el canasto. Dios te quiere dar ray hacia el cielo. Baja el canasto, hermano. Baja el tanate de problemas que llevas y dejáselo en las manos del Señor. Deja que te lleve Dios. Aleluya. Otros cometen el error de que a través de la palabra descubre uno: si es cierto, dice, de veras yo estoy así, de veras yo tengo mi tanate también. Hoy se lo dejo al Señor. Y lo deja y lo viene a tirar. Venga, venga, los que tienen hoy va a ser tanatada esta cosa. Tanate es un puño de cosas, un montón de cosas. Eso significa tanate en el náhuatl salvadoreño. Muchos lo dejan a los pies del Señor. Dice: Señor, aquí está. Pero termina el culto y agarran de nuevo el tanate y se lo llevan. Se lo vuelven a llevar. No. Cuando la palabra te profundiza hasta los tuétanos de los huesos y te hace descubrir lo que tienes adentro, tráelo a los pies del Señor. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es cortante como espada de dos filos, que discierne. Es la cuarta característica. Ya no la voy a ver porque el tiempo ya me alcanzó, pero dice: discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, mire, realmente nos hace entender entre lo que es de Dios y lo que es humano, lo que es de Dios y lo que es de nuestra humanidad. Yo me sospecho que el fariseo que oraba consigo mismo ni siquiera se había dado cuenta que él estaba orando humanamente. Él creía que estaba en santidad. Él creía que estaba haciendo las cosas bien. Era tan bueno y tan espiritual que el publicano era el que de plano andaba hecho pedazos. Pero él no. No puede uno descubrir cuándo actúa el Espíritu de Dios en nosotros y cuándo actúa el espíritu humano en nosotros, a no ser que la palabra de Dios te dé discernimiento para entender cuándo es el espíritu del hombre y cuándo es el espíritu de Dios. Y ese poder lo tiene la palabra. La palabra te va a enseñar a distinguir por el Espíritu, a distinguir las cosas de Dios y a distinguir las cosas humanas. Y entonces toma las decisiones correctas. Póngase de pie, por favor, ya termine.
Aleluya. Se anima a ponerse de pie y levantar sus manos un momento. Levanta tus manos al Señor. La espada de dos filos no es solamente un arma en contra del diablo. No es solamente un arma en contra del mundo. También es un arma que destruye nuestro viejo hombre, que destruye nuestra humanidad y nos va formando cada día al carácter de Cristo. Cierra tus ojos. Aleluya. En ese ambiente, yo te voy a invitar a que empieces a meditar y a reflexionar. ¿Qué cosas en nuestra vida Dios necesita arrancar de nuestro corazón? No le metas tus razonamientos. No le metas tus sentimientos. No le metas nada de eso hoy. Solo deja que el Espíritu te alumbre. Que la palabra de Dios te alumbre. Y si te das cuenta que hay cosas que arrancar de lo más profundo de tu corazón, yo te voy a invitar a que te empieces a venir adelante, como diciéndole: Señor, arranca de mí lo que tengas que arrancar, pero forma un vaso nuevo en mi interior. Se anima a venirse. Se anima a venir a dejar lo que venimos cargando a saber cuánto tiempo atrás. Venga a dejarlo a los pies de Jesús. Señor, consume con tu fuego. Quebranta con tu palabra. Una mesa para mí. Venga a dejar lo que tenga que dejar. Cuerpo y sangre perdiste tú por mí. Yo ya estoy aquí adelante. Dile: Señor, arranca de mi vida Preparas una mesa lo que solo tu para Espíritu puede mí. arrancar. La presencia de ti viene contra mí. Aleluya. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí. Así peleo mis batallas. Aleluya. Y creo Hable con Dios, hable con que Dios. tú has vencido. Levanto mi canto. Creemos que tú has por vencido, lo que Señor. has hecho en mí. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, Si peleo mis batallas, así es. así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido.
vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Oh, aunque vea que estoy rodeado de ti. Oh, aunque vea que estoy rodeado de ti. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Ahí donde está. Ahí donde está, levante un momento sus manos al cielo y le empieza a decir al Señor: Señor, arranca de mi vida lo que tengas que arrancar, Señor. Arranca de mi vida toda planta que no ha sido sembrada por Dios. Arranca toda planta que el enemigo ha querido, Señor, que produzca en mí hierba mala. Señor, arráncala por tu espíritu, arráncala por tu palabra. Quebranta mi corazón, Señor, si se ha endurecido. Señor, quebrántalo. Vuélvenos más dóciles, más sensibles a tu palabra, Señor. Y permítenos dejar en tu altar, permítenos dejar todas aquellas cosas que no nos sirven. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, dejamos en tu altar toda obra mala, toda obra de nuestra carne, toda humanidad, toda, Señor, toda obra adámica, la dejamos en el altar. Y te pedimos que sea tu espíritu obrando en nuestro interior como solo tú sabes hacerlo. Señor, bendecimos tu nombre. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea vida, que tu palabra sea eficaz, que tu palabra sea cortante en nosotros, que tu palabra nos ayude a discernir. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo para que tu palabra siga obrando y siga dando fruto al 100%, Señor. Así oramos, creyendo que tu palabra es verdad, que tu palabra nos sostiene y tu palabra nos sostendrá desde la eternidad hasta la eternidad. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Solo tú eres Dios.